México no es un país seguro para las mujeres. Un feminicidio difiere de un homicidio precisamente porque se da por cuestiones de género. Usualmente los feminicidios se cometen hacia una mujer cis o trans, pero la diferencia de cualquier homicidio que desgraciadamente vemos a diario es que usualmente estos los comete alguien cercano a la víctima. Mujeres reunidas para honrar a todas las víctimas de feminicidios en lo que va del año. Durante los últimos tiempos, los feminicidios han aumentado un 120%. Pero, ¿por qué? Según datos del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2019 se calcula que en México mueren 3 mujeres al día y 50 son víctimas de abuso. Solamente en el tiempo que se produjo este documental, se registraron 35 nuevos casos de feminicidio. ¡Contra la violencia machista! ¡Autodefensa feminista! ¡Contra la violencia machista! El machismo es un problema global, no solo en los países tercermundistas en los casos más obvios de mutilación genital, matrimonios concertados, etc., sino también en los países más desarrollados en los que todos somos víctimas del machismo, ya sea directa o indirectamente, incluidos los hombres. En lo que va de año en España han muerto 51 mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Y esta situación de violencia de género es muy controversial en España debido a que tenemos una ley que es la Ley de Violencia de Género que en esencia trata de amparar a las mujeres que son víctimas de este tipo de violencia. Pero, ¿qué es la violencia de género? La violencia de género es un atentado contra la integridad física o psicológica de una persona por su género, identidad o preferencia sexual. Debemos saber que existen 6 tipos de violencias: psicológica, económica, sexual, patrimonial, física y bioobstétrica. Antes del 2016, el único tipo de violencia reconocido para poder preceder a una denuncia en la fiscalía era la violencia física. El nivel de violencia es medible. La Secretaría de Igualdad de Género ha inventado un instrumento al que se conoce como violentómetro. Se divide en 3 partes principales. En primer nivel se encuentran las agresiones verbales y chantajes, acciones como las bromas hirientes, los celos, humillaciones y amenazas. Dicha violencia puede aumentar al segundo nivel, donde se encuentran prohibiciones al socializar con más personas, manoseos, cachetadas y podría llegar a aislamientos y encierros. El tercer nivel se caracteriza por llegar a los límites del abuso físico, amenazas con objetos o armas, forzar la relación sexual, mutilar y por último, asesinar. Que la víctima en su momento llega a normalizar la conducta violenta y entonces puede entender o sentirse como que no está siendo violentada, y lo que busca el agresor, en este caso, es tener el control. O sea, mientras él tenga el control en la víctima, hay una satisfacción, pero cuando empieza a dejar de perder ese control, entonces la violencia tiende a incrementarse, ¿no? Entonces, y posiblemente en una de esas pueda llegar al acto feminicidio. Pero estaríamos hablando de que hay un ciclo de violencia previo antes de, o sea, hay signos que en muchas ocasiones la mujer se da cuenta, pero por cuestiones de nueva cuenta sociales, por cuestiones del apoyo o de las redes de apoyos que pueda tener en casa o que no la tenga, entonces pueda sentirse indefensa. Empieza principalmente lo que son bromas hirientes, ciertos como pellizcos, lo que es la ley del hielo, de que no te hablo, y empieza a aumentar, pero dentro de este violentómetro también está el ciclo de la violencia. Cuando el agresor en su momento esta acumulación de la tensión insulta a su pareja y todo eso, las bromas y todo, y llega ya a la cuestión de los golpes. Pero en esa parte pues el agresor se arrepiente y le dice, no, pues ya no va a volver a pasar, fue un momento de ira, un momento de enojo que me pasó porque yo estaba en estado de ebriedad, por eso te golpeé. Y la víctima cree en esa situación y vuelve otra vez. Y vuelve a pasar. Nosotros hemos detectado que el hombre
que agrede una vez, va a seguir agrediendo. La única forma de que un agresor no vuelva a caer en el ciclo es de que busque ayuda profesional. Sí, pero es un lapso a lo mejor de 2-3 semanas y de nueva cuenta estaríamos iniciando con el ciclo. Pero son 3 fases. Nosotros ya como psicólogos ya se anexa una cuarta, que ya viene siendo un síndrome, ya es un daño psicológico. Entonces, cuando la víctima empieza a circular en estas 3 fases, la acumulación de tensión, la explosión y la luna de miel, va a brincar a una cuarta fase que es un síndrome, que nosotros denominamos síndrome de indefensión aprendida. ¿Qué es este síndrome? Este síndrome es cuando ya la mujer se adapta al ciclo de violencia. Entonces pierde esa noción, o sea, prácticamente se siente indefensa y si las redes de apoyo, familiares, primos, conocidos o vecinos no lo tienen, entonces va a existir esta sumisión y entonces es donde al final de cuentas, vuelvo a decir, se siente indefensa y se adapta a esa situación. Por eso es de que vamos a encontrar muchos casos donde es muy visible socialmente que una mujer esté siendo violentada, pero cuando se le acerca y le dice, oye, mira, date cuenta de la situación, caen al punto de decir, pues es mi vida, lo amo a pesar de que me golpee, lo quiero de esa manera, porque ya prácticamente hay una indefensión, o sea, ya hay un daño psicológico, y esa es la parte que comentaba, hay una normalización, y entonces vamos al punto. O sea, él puede estarla agrediendo, los demás podemos percatarnos, pero ella no, porque ya está inmersa en ese síndrome. A principios del 2019, las mujeres de toda la Ciudad de México comenzaron la marcha definitiva en contra del feminicidio. Las calles se tiñeron de púrpura y verde, la sangre hervía y la frustración de años de casos sin resolver se había vuelto visible. La gente estaba harta y cuando el jefe de la policía de la Ciudad de México llegó a descategorizar lo que se estaba haciendo, lo recibieron lanzándole un poco de brillantina morada. Y en lugar de decir algo respecto a los expedientes sin resolver, decidió abrir una carpeta de investigación para encontrar a quien le había tirado brillantina. Esto nos hace preguntarnos, ¿en qué país estamos viviendo? Y hay que recordar que en México hay 3 Méxicos, el centro, el norte y el sur. Y las condiciones son súper distintas. En el centro, en todos hay feminicidios y transfeminicidios. Pero en el norte, por ejemplo, la situación de feminicidios también va ligada no solo a las parejas sentimentales o a los conocidos, también va ligada a una cuestión del crimen organizado. El crimen organizado asesina a mujeres con mucha hazaña por una cuestión de poder, de demostrar el poder que tiene, de demostrarle al Estado el poder que tiene sobre la ciudadanía. ¿Y a quiénes va a atacar? A niños y a mujeres, porque cuando hay una guerra, y ahorita estamos librando una guerra con el narcotráfico desde siempre, ¿quién es la carne de cañón? ¿A quién hay que conquistar? A los niños y a las mujeres, porque las mujeres para los hombres, machistas y patriarcales, somos un territorio de conquista. No somos personas, somos algo que se puede tener, que se puede lacerar, que se puede obtener, que se puede conquistar. ¿Y a través de qué se conquista? De la violencia sexual y la muerte. La impunidad, la falta de atención y denuncias son los factores que impiden que los casos tengan una resolución. O sea, ninguno, porque realmente a nadie le abren una carpeta de investigación. O sea, nada más queda en la denuncia y se le da carpetazo. Se empieza a lo mejor, la carpeta de investigación cuando ya estás muerta. El problema es que los procesos que realizan para la implementación de justicia no son los adecuados, y tampoco los procesos que se realizan, por ejemplo, en la fiscalía para las denuncias no son los adecuados. Prácticamente tienes que llegar muriéndote, o sea, desangrándote, para que te presten un poco de atención, porque si tú llegas a denunciar, esta persona me está acosando, esta persona me está siguiendo, mi marido me violenta, mi padre abusa de mí, etcétera, no te creen. O sea, prácticamente quieren que lleves al agresor y que diga el agresor, sí, yo lo estoy haciendo. O sea, nadie te cree en este estado cuando acusas a un hombre. Entonces, desgraciadamente aquí el problema es que tampoco hay un sistema efectivo para la prevención de los feminicidios. Podrán haber 1000 instancias dedicadas a la protección de la mujer, pero si no
hacen los protocolos como deben, no van a funcionar. Sin embargo, en la realidad lo que obtenemos es la compasión por parte de los jueces que dictaminan sentencia, que se inclina más hacia el acusado que hacia la víctima. El caso más reciente de esto es hace un par de meses salió el caso de una chica de 17 años que fue violada en grupo por 5 hombres en una discoteca. Sin embargo, en la sentencia se consideró que era un abuso sexual y no una violación porque ella estaba inconsciente debido a los efectos del alcohol, y lo que conllevó a la reducción de años de condena. ¿Qué se obtiene en claro de esta y otras muchas sentencias? Pues que a un hombre le sale muy barato violar a una mujer, y que no solo eso, sino que si encima lo hace, tiene la certeza de que la justicia va a mirar más por él que por ella. Muchos feminicidios se pudieron haber prevenido si las autoridades hubieran actuado conforme a los protocolos de violencia que existen en el Estado y en México, porque es muy triste ver que en México en general, cuando ocurre un feminicidio y que el agresor fue el esposo, habían denuncias anteriores y se les dio carpetazo y nadie les hizo caso, o que las víctimas ya pedían protección las 24 horas o protección más real y nadie les hizo caso, y vas a denunciar y mañana puede que ya estés muerta por tu agresor. Entonces es muy, muy lamentable. O incluso familiares que están pidiendo justicia por sus víctimas de feminicidio, igual tienen que huir del Estado, huir del país o pedir protección, o mueren en el intento de pedir justicia por sus familiares. Pues a pesar que hemos ganado ciertas esferas en cuestiones de derechos y todo, todavía estamos en ese proceso de lucha. No podemos decir que ya no va a haber violencia. O sea, el hecho de que nosotros vayamos a dar pláticas preventivas, que concienticemos a la población, no significa que eso va a hacer que la población se concientice y diga, no, pues ya no voy a violentar. Más que nada, este es un proceso que va por tiempos. No puedo decir a lo mejor qué tiempo se lleve, pero sí es un poco largo. Estamos en esa lucha, no solamente este programa, sino otras instituciones, asociaciones, que queremos que se posicione también el derecho de la mujer a no estar en una vida de violencia, pues, en sus diferentes ámbitos, institucional. ¿Qué pasa ahorita en las instituciones? Muchas mujeres sufren hostigamiento sexual, acoso, o en su momento también la presión laboral que tienen es también fuerte. Entonces estamos todavía en esa lucha. Yo creo que no, ahorita te podría decir que no, todavía estamos como en pañales en esa parte. Estamos todavía en esa lucha. En todo el país existen muchas organizaciones civiles y gubernamentales combinando sus esfuerzos para hacer algo respecto a la violencia. Entonces, ¿por qué las mujeres siguen muriendo? ¿Por qué en este país seguimos igual? ¿Por qué seguir ignorando el problema? La dificultad que abruma este país, desgraciadamente, no yace en la eficiencia de alguna institución gubernamental. Y por más que se repita, suplique o exija, la situación no va a cambiar. Más y más mujeres son víctimas de los abusos de quienes piensan que pueden utilizar o hacer de las suyas con la integridad de alguien más. Y sí, podemos seguir dándole vueltas al asunto sin hacer un cambio. Al final nos seguiremos preguntando, ¿por qué no están? Lo sabemos, este documental tiene más dudas que respuestas, pero no podemos mentirles, diciendo que de un día para otro la sociedad va a cambiar y la violencia acabará. La verdad es que el mundo es repulsivo. El machismo existe desde hace cientos de años y el camino para que las mujeres vivan en igualdad ha sido una cúspide que parece nunca acabar. Es una lucha eterna que no debería existir y lleva demasiado tiempo presente. No fue hasta 1920 cuando comenzaron a darles atención, porque fue cuando las sufragistas salieron a las calles a gritar, a hacer ruido, hasta que fueron escuchadas por su gobierno, diciendo: no somos objetos, somos personas y tenemos derechos. La segunda oleada llegó en 1960, cuando las mujeres volvieron a las calles, a gritar y a hacer todavía más ruido,
porque si bien tenían derecho a votar, existían muchísimos problemas. Gritaban porque no necesitaban un permiso para trabajar, ni un esposo para tener una cuenta de banco, y sobre todo, no necesitaban permisos para estar con quien quisieran. La segunda ola también trataba problemas como la violencia doméstica y la violación. La tercera ola en los años 90 introdujo nuevas vías de lucha. Por ejemplo, contra los estereotipos femeninos en la comunicación, el arte y la publicidad. Y se pide ya, de forma explícita, la abolición del patriarcado. Hay que ir más allá de reivindicaciones concretas al derecho o la educación para intentar demostrar toda una estructura social desigual. Cuestiones como la sexualidad o la violencia demuestran que el gobierno es opresor. En esta ola, era importante lograr la sororidad entre mujeres que, por sus diferentes orígenes nacionales, éticos, religiosos, etc., tienen diversas formas de entender su lucha. Y aún en la actualidad, las mujeres tienen que salir a las calles y hacer más ruido que nunca, porque ya están hartas de guardar silencio, necesitan ser escuchadas, y si gritan, es la única forma que así sea. Pues es que la situación es que la persona agredida tiene que acudir a las instituciones. Nosotros no podemos ir y como decir, bueno, visualizar, oye, te pasó esto. Sí se puede cambiar esta conducta, pero tenemos que darnos cuenta que efectivamente estamos mal, y entonces es ahí donde puede intervenir la sociedad, a lo mejor en ese tipo de pláticas, en ese tipo de actividades, para que podamos reconocer que algo está pasando entre nosotros que no es normal, porque a lo mejor para nosotros sea normal porque ya así nos criaron y venimos repitiendo la conducta. Por eso es la cuestión de la publicidad, de decir denuncia, denuncia, no te quedas callada. Y también acá se les dice, a pesar que denuncies, no tengas miedo, o sea, se te da toda la seguridad y el acompañamiento. Todos si están pasando por esto, denuncien, no están solas. A las mujeres que no son agredidas y que pueden servir como redes de apoyo, hay que unirnos, no dejen solas a las demás hermanas que están siendo violentadas. No esperen a que te pase o a que le pase a alguien cercano para indignarte por los feminicidios. Quieren ser escuchadas, quieren ser entendidas, porque se sienten incomprendidas. Esto también puede generar un feminicidio o puede también generar un suicidio. Recordemos que al final aquel o aquella que comete el suicidio lo que quiere no es matarse, lo que quiere es dejar de vivir como lo está haciendo. Y entonces aquí es una labor que tenemos que tener como sociedad. Nosotros somos quienes podemos percatarnos de la situación que puedan estar pasando, porque es difícil que la mujer que está pasando por una situación pueda reconocer que necesita ayuda. Y a los hombres, sobre todo heterosexuales, aprendan otras maneras de relacionarse con las mujeres. No somos su propiedad, no somos carne de conquista y no somos solamente objetos sexuales para su beneplácito, y que en el momento en que no cumplimos con los roles que ustedes creen que son para nosotros, somos peor que nada y merecemos la muerte. Aprendan a manejar el rechazo. No porque te portes bien, una mujer te tiene que complacer en todo. Para empezar, aprendan a quererse, porque toda esta cuestión es porque ustedes no se quieren. Y la segunda, aprendan nuevas formas de amar y de convivencia con las mujeres, y no solo con las personas que quieren como prospecto amoroso, con sus madres, con sus abuelas, con sus hermanas, porque desgraciadamente muchos de ustedes son los primeros que empiezan el círculo de violencia en casa. En mi opinión, creo que deberíamos concienciar muchísimo más sobre esta situación alarmante que estamos viviendo las mujeres y tratar de educar a los hombres para que no crezcan como violadores, en vez de educar a las mujeres para que no se dejen violar.